Mi nombre es Jair Velázquez Germán, soy del grupo 518 y en este video les voy a explicar un poco sobre el ciclo de Krebs en grandes rasgos. Eh, este video es sobre la materia de bioquímica. Empezaremos diciendo que el ciclo de Krebs se nombra así después de su descubridor, el cual se llamaba Hans Krebs. También se conoce como el ciclo del ácido cítrico o el ciclo del ácido tricarboxílico. Es una serie de reacciones químicas requeridas para la respiración celular. Implica el redox, la deshidratación y la hidratación y la reacción que produce el ATP, el tritosfato de adenosina, un portador de la descarboxilación de energía de coenzimas para las células. El residuo baja la forma de dióxido de carbono, también se produce así como otros equipos de reactivos usando para generar la reacción original. Continuaremos diciendo el objetivo del ciclo de Krebs, que es promover la descomposición de dos productos finales de metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y algunos aminoácidos. Todas estas sustancias que son ingeridas al organismo a través de los alimentos se convierten en el acetil CoA con la liberación de CoA2 y H2O, y la síntesis del ATP. Em, para esto también tenemos que decir que la glicólisis, la oxidación del piruvato y el ciclo de Krebs, que es un tema que está muy relacionado. La glucólisis es el proceso de partir una molécula de glucosa de 6 carbono en dos moléculas de piruvato de 3 carbono. Se conecta al ciclo de Krebs para que cada molécula de la glucosa respirada, las reacciones del ciclo ocurren dos veces, mientras que se forman dos moléculas del ácido pirúvico. La glucólisis es una reacción anaeróbica que ocurre en el citoplasma de la célula. El descanso de la reacción de la respiración celular es aerobio, por lo tanto requiere el oxígeno y ocurre en las mitocondrias de la célula. Las moléculas del ácido pirúvico del 3 carbono se convierten a una molécula de 2 carbono sujetada a la coenzima A, llamada CoA del acetílico, vía el proceso de oxidación del piruvato. El producto es CoA del acetilo, perdón. Se incorpora al ciclo de Krebs. Eh, es bien sabido que para que se realice un ciclo tiene que haber pasos, el cual voy a explicarlos a continuación. El ciclo de Krebs es un equipo de circuito cerrado en reacciones de 8 pasos. En el primer paso, el CoA del acetilo de 2 carbonos se combina con un ácido oxalacético del 4 carbono y se hidroxila para producir una composición de 6 carbonos llamada ácido cítrico o citrato. En el paso 2, el citrato entonces se convierte en el isocitrate, un isómero de 6 carbonos del citrato, deshidratando y después hidratando la molécula para modificar su estructura. Eh, Posteriormente sigue el paso 3, el cual es cuando se oxida el isocitrate y la descarboxilación ocurre con una molécula, del dióxido de carbono liberada. La coenzima NAD+ se produce para formar otro dinucleótido, el NADH. Con el retiro de moléculas del carbono se produce el cetoglucotrato de la molécula de 5 carbono. En el paso 4 se oxida la molécula de cetoglucotrato NAD+, se reduce para formar el NADH y se libera otra molécula de carbono. La molécula del 4 carbono producida combina con la coenzima A formando la composición inestable del CoA del sucini. En paso 5, un grupo de fosfato reemplaza la coenzima A en el CoA
del succini, que entonces se transfiere a ADP, difosfato de adenosina, para formar el ATP. La transferencia de grupos del fosfato ocurre entre el GDP, disfosfato de la guanosina, para formar el GTP, el tritosfato de la guanosina. En algunas células, la molécula del 4-carbono que permanece se llama succinato. En los pasos restantes del ácido oxalecítico del regenerado del ciclo de Krebs del succinato son los siguientes. El paso 1 es el succinato se oxida para formar la molécula de 4-carbono llamada fumerate. La novedad aquí es de la onda portadora de electrón ni nucleótidos de la adenina de Flavin. Es reducida a FADH2 por la transferencia de 2 átomos de hidrógeno. En el paso 2, el fumerate se convierte en una molécula de 4-carbono llamada malato por la adición de una molécula de agua. En el paso 3, el ácido oxalacético, el reactivo original, es regenerado por la oxidación del malato. La coenzima NAD dinucleótido de adenina de nicotinamida es reducida a NADH por la transferencia de un átomo de hidrógeno. Los productos y funciones del ciclo de Krebs. Este tema es para ver que el ciclo es, para ver los productos que salen del ciclo de Krebs. Para un ciclo, 2 moléculas de carbono, 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2 y una molécula de ATP o GTP se producen. Cada molécula de glucosa produce 2 moléculas de CoH de acetilo, suficiente para 2 ciclos. Estos productos se pueden multiplicar por 2 para producir el rendimiento de la por glucosa, aunque solamente un ATP o un GTP se produce directamente por el ciclo. Los productos NADH y FADH2 puede producir el ATP o el GTP en otros procesos de la respiración celular llamada la fosforilación oxidativa. La función principal del ciclo de Krebs es producir la energía salvada y transportadora del ATP o el GTP. También conocemos que el ciclo central a otras reacciones biosintéticas donde los intermedios producidos se requieren hacer otras moléculas, tales como el aminoácidos, base del nucleótido y colesterol. El ácido de Krebs también se encuentra en todas las células que utilicen el oxígeno, combinando el proceso de la fosforilación oxidativa. El ciclo de Krebs produce a la mayoría de energía usada por las células aerobias, con la energía del porcentaje ofrecida para los seres humanos que son mayores del 95%. Y bueno, eso sería